Gracias al Señor por tenernos aquí un día más para compartir su palabra. Ustedes saben que siempre que venimos aquí es a aprender algo, a escuchar lo que el Señor tiene preparado, porque el Señor, Él nos prepara. Amén. Él nos prepara la palabra para venir aquí y nosotros como predicadores o como evangelistas que somos, pues siempre estamos instruyéndonos, estudiando la Biblia, sacando de la mejor manera para que sea un poco más entendible para nosotros, porque muchas de las veces nosotros no entendemos, porque vivimos aquí de diferentes países, a veces hablamos una palabra, en otro país se dice otra, pero tratamos de, bueno, yo creo que aquí nos entendemos, hablamos un castellano muy claro y nos entendemos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para escuchar la palabra que hemos preparado para esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos a tus hijos, Señor. Abre los oídos, quita la venda de nuestros ojos, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias te damos por este lindo templo que nos has dado, Señor, porque tú has dicho, Señor, que este es el año, Señor, de la prosperidad, es el año agradable tuyo, Señor. Esperamos que sea, Señor, todo este año de bendición, Señor, en el resto que queda para que culmine este año 2022, Señor, tú te manifiestes aquí, Señor, porque tú eres el que te llevas la gloria, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor, y te damos gracias, Señor, por el crecimiento que tenemos aquí, Señor. Úngenos a cada uno de nosotros, Señor, para poder compartir, Señor, y poder entender, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor, y que penetra hasta los tuétanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ábrenos el corazón, Señor, para que entre tu semilla y pueda ser discernida. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Vamos a abrir en Lucas 19, del 1 al 10. Si lo tienen, todos lo tienen ya para... Vamos a leer. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se ha perdido. Palabra de Dios. Pues vamos a ver aquí en este pasaje, nos cuenta que Jesús se iba a Jerusalén y pasaba por Jericó. Para pasar a Jerusalén, según la Biblia, hay que pasar por Jericó. Pero claro, Jesús pasaba por ahí. Y Jericó dice que era una ciudad antigua e importante. Y mientras Jesús pasaba por la ciudad en su camino a Jerusalén, parece ser que tenía una razón de pasar por ahí. Porque él Dios nunca se olvida de las personas que estamos necesitadas de Él. Dios sabe que nosotros necesitamos. Dios sabe qué problema tenemos cada uno de nosotros. Y al parecer, aquí en este pasaje nos cuenta la Escritura que había un hombre llamado Zaqueo, que era publicano. Y en ese tiempo los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos en Roma. Pero estos publicanos, estaba yo viendo, dice que eran la máxima autoridad, que eran llamados así, publicanos, porque ellos se preocupaban de ver las propiedades de las personas, lo que tenían, y cobraban el impuesto de acuerdo a lo que tenían. Pero eran muy odiados de la gente porque eran corruptos, cobraban de más el impuesto. Les cobraban de más el impuesto a la gente. Entonces, nadie los quería. Siempre eran odiados, siempre eran mal vistos. Pero entonces, aquí nos dice la Escritura que este hombre, Zaqueo, propuso su corazón. Me imagino que, si nos ponemos a pensar, Zaqueo, ¿por qué se interesaba en Jesús? ¿Por qué se interesaba en conocer a Jesús? Hay momentos en la vida de que uno, lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, tenemos a veces todo, porque dice que este hombre era rico. Tenemos todo, pero tenemos un vacío dentro. Y el pecado siempre nos atormenta. Y eso no nos deja vivir en paz. Estamos siempre, es que yo esto. Estás en lo mejor, pasando lo mejor, el mejor momento, pero te acuerdas que cometiste una falta. Al menos eso nos pasa a los que conocemos a Dios, que cometimos una falta y estamos alegres, contentos, y nos viene el recuerdo y nos acordamos y nos entristecimos y nos amargamos. Yo pienso que este hombre, era un hombre que nadie lo quería. Y al no sentirse querido, él era un despreciado, siempre estaba alejado de la sociedad. Él rolaba con la gente rica, con los de los compañeros de él, los publicanos, porque dice que además de ser publicano, este era jefe de los publicanos, ¿sabe? Que era la máxima autoridad. Era la máxima autoridad de los publicanos. Entonces este hombre tendría, como decimos nosotros, cargo de conciencia de lo que robaba mucha gente, de lo que nadie lo quería. Él sabría decir por qué, pero él escuchaba de que había Jesús y que Jesús sanaba y que Jesús hacía milagros, y se interesó un poco en querer conocer a Jesús, y dispuso su corazón para conocer a Jesús. Y dice que claro, al ver oía que pasaba Jesús por Jericó, Jericó dice que era una ciudad muy bonita, antigua, que era de palmeras, dice, tenía balsámicos, dice la Biblia. Y estos balsámicos son plantas aromáticas. Dice que a millas de alrededor de la ciudad se olía el aroma. Era una ciudad muy importante. Jericó era una ciudad
muy importante. Por eso estaba este hombre muy rico ahí. Y él gobernaba ahí, pues, o sea, cobraba los impuestos y se había enriquecido a base de los impuestos que él cobraba. Entonces este hombre, al parecer, tenía un cargo de conciencia y quería conocer a Jesús. Pero ustedes saben de que, como dicen las Escrituras, dicen, nosotros no lo buscamos a Dios. Él no nos eligió. Digamos, nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Entonces aquí nos comprueba la Escritura de que Jesús eligió a Zaqueo. Dijo, aquí este hombre está necesitado y tiene un corazón así como tenía el don. Por eso es lo que los dones que nos da Dios los utilizamos para algo, para bueno o para malo. Entonces este hombre tenía el don de hacer dinero, de hacer riquezas. Y ese don, pues lo prosperó a él, pero en hacer el mal al resto de gente. Entonces Dios, me imagino que Jesús dijo, este hombre tiene un gran don, pero ese don lo está pervirtiendo, porque era un corrupto. Entonces tenía necesidad. Y el hombre se dispuso su corazón en buscar a Jesús. La curiosidad de buscar a Jesús. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando alguien nos habló de Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, nos interesamos. Y este hombre me parece que dijo, oye, si es esto, voy a conocerlo, a ver qué tanto hablan de este hombre. Voy a conocerlo. Pero dice que además de ser que nadie lo quería, pues era pequeño de estatura. O sea, era feo por todos lados. Pero entonces este hombre pues se buscaba a Jesús, buscaba verlo a Jesús, buscaba verlo, conocerlo. Entonces dice que él propuso su corazón, voy a buscar a Jesús, voy a buscar a Jesús, voy a verlo a Jesús, así como nosotros dijimos alguna vez, voy a ir a la iglesia a conocer un poco más de quién es Jesús, qué hace Jesús. Entonces, como no podía verlo, dice, porque había mucha multitud por la gente y además era pequeño, no lo podía conocer en tanta gente, y en ese tiempo todo el mundo andaba como, Jesús andaba como cualquiera de nosotros. No era que, bueno, ahora nosotros nos hacemos una imagen, pero en ese tiempo nadie lo conocía. Porque a él lo conocían los apóstoles porque andaban con él y sabían lo que hacía, pero el resto de gente nadie lo conocía ni nadie lo distinguía, podían confundirlo. Entonces él quería conocerlo y dice que escuchó que iba a pasar por un sitio y él corrió, dice, se subió a un árbol llamado sicómoro. Bueno, estaba viendo yo lo que es un sicómoro, dice que es un árbol bien frondoso que hace bastante sombra y es muy fácil de treparse ahí. Entonces imagínense lo que es esforzarse para querer conocer a Jesús. Por eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo para conocer a Jesús. Muchas de las veces, ustedes pónganse a pensar, decimos, hablo por mí, que cuando nos hablaban de Jesús nos daba vergüenza andar primeramente con una Biblia, porque ya nos criticaban, nos decían, ven, ya te has hecho hermanito. Y nos daba vergüenza. Y este hombre, imagínense que era uno de los cobradores de impuesto, como decir ahora un ministro, puede ser. Lo ven subiéndose a un árbol para verlo a Jesús. Para verlo a Jesús. O sea, y ahí se vuelve como, o sea, lo que se cumple lo que dice la Biblia, que hay que volverse como niño, porque él se volvió como un niño, quería la curiosidad de buscar a Jesús. Y a él no le dio vergüenza, a él no le importó nada. Entonces ese es el sacrificio que Zaqueo hizo para encontrarse con
con Jesús, para conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Zaqueo está subido ahí en el árbol. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús, al ver la disposición del corazón de Zaqueo, que la ansiedad que él tenía de conocerlo, se invitó él mismo se invitó. O sea, no hizo falta que Zaqueo le diga, oye Jesús, quiero conocerte, quiero invitarte a mi casa, sino él mismo se autoinvitó, se dijo, no, yo voy a ir a tu casa y voy a estar contigo. Entonces, dice, entonces dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando éste fue a la casa, que lo mismo que nos ha pasado a nosotros cuando nosotros recibimos por primera vez a Jesús en nuestro corazón, nos gozamos, nos da alegría, o sea, nos cambia la vida. Amén. Nos cambia la vida totalmente. Por eso es lo que cuando dicen las Escrituras, dice que Él cambia el lamento en danza, porque nosotros estamos lamentándonos, tristes, agobiados, acongojados, pero cuando nos hablan de Jesús, totalmente nos cambia la atmósfera, nos cambia a nosotros, nos hace sentir de otra manera, nos quita la tristeza, nos saca de todas esas cosas. No sé si a ustedes les pasa cuando venimos los domingos o cuando escuchamos unas palabras de aliento que dice la Biblia, que Dios dice, y esas promesas dice que Dios tiene preparadas aquí, son sí y amén. Todo lo que dice la Biblia se cumple en cada uno de nosotros, pero si nosotros creemos y confiamos en el Señor, confiamos en que lo que Él ha escrito se va a cumplir, porque nosotros vamos compaginando lo uno con lo otro y todo tiene lógica. Porque si dice que todo se cumple, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo asegura cuántas veces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué si nosotros hemos tenido una transformación, que hemos cambiado, por qué no le seguimos creyendo como le creímos la primera vez? Si no es que ya cuando empezamos a leer la Biblia y todo, y no se nos cumple lo que pedimos, empezamos a dudar. Y eso es lo que nos pasa a todos. No sé, al menos a mí me pasa. Empezamos a dudar y decir, no, porque le pedí. Pero ¿qué dice? Yo estaba leyendo en la Biblia y dice en Apocalipsis, que todas las oraciones están ahí, esperando. Y a veces uno se desespera porque venga lo que uno se ha pedido, pero eso está. Ahí en el mundo espiritual está esa oración, porque Dios dice que nunca se olvida de lo que uno se le pide. Y Él a su tiempo lo cumple. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, con los agricultores cuando siembran? Es igual. Por ejemplo, los rábanos, por ejemplo. Siembras una semilla de rábano y a los 45 días ya estás haciendo una ensalada de rábano. Pero siembras una naranja, pasa 1 año, 2 años, 3 años, a los 4 años empieza a dar fruto. Entonces, así mismo son las oraciones. Así mismo son las oraciones, que uno se desespera. Quiere que ya, pero no, todo tiene su tiempo, pero uno tiene que estar confiado en que el Señor nos ha prometido de que todo lo que le pidamos nos lo dará. Entonces, si estamos seguros de eso, dejémoslo ahí, Él sabrá cuándo nos da. Pero todo tiene su preparación.
Porque nosotros no nos viene rápido lo que pedimos, que a lo mejor si nos viene de golpe, no podemos soportar. Entonces Él primeramente nos prepara, y cuando estamos preparados, nos da lo que hemos pedido. Porque muchas de las veces nosotros pedimos tantas cosas, pero Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Estamos fallando en algo y dice, mientras no te pongas en cuentas conmigo, no voy a hacer nada por ti. Porque te estoy preparando, por eso no te doy lo que tú me pides. Por eso no te doy. Entonces aquí vemos que este hombre preparó su corazón y se entregó. Y Dios dice que Jesús esa noche fue a su casa y Él lo recibió con gozo. Lo recibió gozoso, así como nosotros cuando recibimos por primera vez, cuando nos hablaron de Jesús. Vamos a leer en Lucas 3:13. Si me lo pones por favor ahí. Él les dijo, no, aquí esta parte sí, voy a explicarles. Es cuando Jesús pasó aquí por cuando vinieron en el tiempo de Juan el Bautista. Este pasaje nos explica en el tiempo de Juan el Bautista, cuando vinieron lo que era Zaqueo, los publicanos, vinieron a pedirle a Juan el Bautista, vinieron a decirle que qué harán ellos para ser salvos. Entonces miren lo que les dice Juan el Bautista. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Era que ellos le preguntaban que cuánto tienen que cobrar en los impuestos. Entonces Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Se dan cuenta aquí que desde la antigüedad ya existía el soborno. Desde la antigüedad, o sea que uno dice, no, ahora la policía es corrupta. No, desde ese tiempo había. Desde ese tiempo ya existía la corrupción, el soborno, que alguien le pagaba a alguien para que no lo denuncie. Por eso les dice. ¿Y qué les dice a los publicanos? Que no pidan más, no exijan más de lo que tiene que ser, que pidan lo justo. Pero este Zaqueo pues no hacía eso. Dice Zaqueo, el nombre Zaqueo, vamos a ver. Dice, el nombre Zaqueo significa el puro. Imagínense lo que es. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios nos tiene un nombre? ¿Por qué a Jacob le cambió de nombre? ¿Por qué a Abraham le cambió de nombre? Y a muchos ha cambiado de nombre. Porque el nombre tiene un significado, lo que hablábamos el domingo pasado con el pastor Rubiales, que decía que cada nombre tiene un significado. Entonces este hombre Zaqueo significa el puro. ¿Y qué tenía de puro este hombre? Pero Dios sabía lo que él iba a hacer. Dios sabía lo que iba a hacer con este hombre. Por eso ya le pusieron el nombre Zaqueo. Nadie lo quería. Era odiado por todo el mundo, pero el nombre decía otra cosa. Dios lo veía con el nombre, con el otro nombre, el nombre que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, como dice en Apocalipsis, que Dios tiene preparado un nombre. No importa cómo nos llamemos ni cómo seamos, porque Dios
Él tiene un nombre preparado y cuando nos diga, nos llame de ese nombre, vamos a ser perfectos, vamos a estar en la gloria de Dios, así como a Zaqueo, que él era el nombre de él significaba puro, pero de puro no tenía nada. Vamos a leer en Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, ¿qué les parece? Aquí todo el mundo no lo quería a Zaqueo. Todo el mundo lo odiaba a Zaqueo. Pero Dios no se va a contradecir, porque Él lo escogió a Zaqueo para gloriarse y decir, miren lo que yo hago con este hombre corrupto, con este hombre que nadie lo quiere, miren lo que voy a hacer. Entonces, cuando nosotros miramos esto, yo me puse a pensar, a leer esto, y al ver el cambio de Zaqueo, claro, porque nadie lo quería. Y digo, ¿cómo es esto? Pero me acordé de este versículo que dice que Dios busca al más débil para hacerlo fuerte, para avergonzar a los fuertes. Entonces lo encontré y miren lo que es de maravilloso el Señor y de lo que nunca Él se contradice, porque escuchaba yo una prédica, decía que había un pastor que buscaba encontrar algún fallo en la Biblia, o sea, algo que se contradiga, pero no hay cosa que se contradiga, todo tiene su lógica, o sea, todo compagina con todo. Imagínense esto, que lo buscó a Zaqueo para avergonzar a los demás, para que digan, no, yo soy el que hago las cosas, no ustedes, aquí nadie lo quiere, pero yo miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Y lo hizo. ¿Y cómo se dieron cuenta la gente que hizo todo esto? Porque dice que Zaqueo, cuando estaban en la reunión con Dios, ya Dios entró, Jesús entró al corazón de Zaqueo. Y eso les digo, queridos hermanos, muchas de las veces a nosotros nos cuesta entender que cuando conocemos a Dios, cuando nos dicen, vengan a la iglesia, estudien la Biblia, y nos ponen así cosas, nos exigen, pensamos de que nos están poniendo reglas, dicen, no voy porque exigen mucho. Y no es eso. Dense cuenta, aquí en este pasaje yo me doy cuenta de que no hay que hacer ningún esfuerzo. Cuando viene Jesús a nuestro corazón, automáticamente cambiamos en todo. Cambiamos en todo. No de la noche a la mañana, pero sí poco a poco que nos damos cuenta. Vamos dejando tantas cosas que tenemos que nos atormentan, que nos quitan la vida, que no nos dejan vivir en paz. Pero cuando Dios dice que Dios nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuándo entendemos eso? Cuando venimos y oramos y decimos, Señor, tengo este problema, lo he hecho yo, tengo este problema, pero te lo dejo a ti, te lo encargo a ti, tú sabrás lo que haces con él. Y ha pasado que he estado yo así, me he entretenido, a lo mejor se me ha caído algo, me he hecho así y me he olvidado y no me he vuelto a acordar en todo el día. Por la tarde me acuerdo, digo, pero si esto era lo que me estaba atormentando y ahora ya, ni me he acordado todo el día, qué bonito. Me viene otra vez la preocupación, digo, es porque oré. Y otra vez, Señor, ahí está, que se olvide de mí. Y así. ¿Pero por qué? Porque
experimentamos eso. Si no experimentamos, no creemos. No creemos. Entonces aquí es cuando nosotros experimentamos eso, es que nos damos cuenta que nadie nos exige nada. Bienvenidos, buenas tardes. Nadie nos exige nada, sino es que nosotros el Espíritu Santo actúa en nosotros y empieza a trabajar lentamente en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y así es como vamos. Entonces no nos cuesta nada cambiar, sino solamente ¿qué? Hacer lo que Zaqueo hizo, buscar a Jesús, disponerse en conocer más a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, conocerlo más a Jesús. Vamos a leer en Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a conocer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios nos tiene preparado una piedrecita blanca? O sea, si uno a veces, uno tiene que imaginar, o sea, te da una piedrecita, toma, para ti esta, María, la guardas, pero no sabes que eres María, ¿qué nombre tendrás tú ahí? Porque ese nombre solo lo sabe Dios. Pero ¿a quiénes va a dar? Dice, al que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que perseveramos en buscarlo a Jesús, en buscar a Dios, en estar con Dios, en relacionarnos con Él. Porque como les decimos siempre que esto no es religión, Jesús es relación. Hay que tener relación con Él, estar siempre con Él, en todo, como decía el apóstol Pablo, orad en todo tiempo, en todo momento. Yo les decía el otro día que para mí era difícil decir cómo, si estoy trabajando, si estoy haciendo, cómo oro, cómo hago, pero aprendí que en vez de estar pensando en los pajaritos que vuelan, estaba pensando en los versículos de la Biblia, en lo que había leído, o diciéndole, Dios mío, ayúdame para que termine rápido este trabajo, o lo que quiera que sea, pero siempre estar en relación con Dios. Y eso es lo que a uno le ayuda mucho a pasar el día no se lo siente. Porque un trabajo, muchas de las veces nosotros trabajamos en trabajos que no nos gustan hacer, y nos aburrimos y estamos renegando, limpiar todo esto, y estos como ensucia, y estos cochinos, y esto, que yo trabajo en limpieza, por eso digo esto. Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar diciendo esto, decir, Dios mío, aquí estoy. Me has puesto esto, por algo será. Para algo será, porque cada dificultad que Dios pone, cada prueba es para subir a otro nivel, o es una preparación que Dios nos hace para traernos algo nuevo, decir, no, ya superaste esto, ahora otra cosa, pero siempre vamos a estar en pruebas, de cualquier manera, siempre, cualquier problema, cualquier cosa es una prueba. Por eso es lo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces decimos, no, si estoy pasando por una desgracia, ¿cómo me va a ayudar a bien?
Estoy pasando por una pérdida de un familiar, ¿cómo me va a ayudar a bien? Pues todo. Si dice Dios que todas las cosas nos ayudan para bien, es porque nos ayudan para bien. Entonces nosotros no tenemos por qué reclamar a Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, pero ¿por qué a mí? Siempre a mí tiene que ser. Pues estás preparándote y alégrate y dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Gracias, Dios mío, porque sé que tú me tienes algo grande preparado para mí. Demos un aplauso al Señor. Porque eso lo dice la Biblia. O sea, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y muchas de las veces, pues nosotros, nos viene algo bueno. Sí, gloria a Dios, gracias, Dios mío. Sí, agradecemos cuando nos viene algo bueno. Y damos las gracias y decimos, no, Dios oyó la oración. Sí, Dios cumplió con lo que le pedía. Pero nos viene algo malo, renegamos. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no es por qué, sino ¿para qué, Dios mío, me mandas esta prueba? Pero aquí estoy. Tú dices que no nos das cargas más de las que podamos soportar. ¿Sí o no? Es el dicho que sabemos nosotros, dice Dios aprieta pero no ahorca. Es lo mismo. Es lo mismo. Dios dice, yo no les doy cargas más de las que ustedes puedan llevar. Entonces, si lo relacionamos eso con eso, dices que tengo un sufrimiento grande o tengo una crisis tremenda. No tengo ni para comprar un pan. ¿Vale? Pues no tienes para comprar un pan. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿No? Que no te preocupes por lo que vas a comer mañana, ni por lo que vas a vestir. Nos pone el ejemplo tan sencillo. Mira los pajaritos, dice, que ni ciegan ni siembran, y ellos felices de la vida, cantando. Pero claro, si el pajarito se sienta en un árbol y canta y canta y canta y canta, no va a comer. Entonces, ¿qué nos enseña? Que tenemos que buscar, porque el pajarito va de rama en rama y de árbol a árbol buscando para comer. O sea, que tenemos que movernos también. Tenemos que movernos. Entonces, si no nos movemos, no encontramos. Porque muchas de las veces, no, a mí me han dicho, dice que Dios es bueno, que Dios no nos preocupemos lo que hemos de comer. Entonces dice, voy a esperar a ver que venga sentado ahí en el salón viendo la televisión y quiere que le venga aquí la comida. Entonces así no funciona. Así no funciona, uno tiene que estar, dice que Dios nunca escoge al que está quieto, sino escoge al que está siempre en actividad. Al que está en actividad. Vamos a leer en Mateo 18:3. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí lo que siempre yo con mi esposa admiramos aquí a María, porque ella nos cuenta y ella nos dice, no, si yo al Espíritu Santo le digo, ayúdame a meter a la bañera. Y Él me ayuda, dice. Pero, o sea, si alguien escucha, dice, es una tontería. O sea, ¿cómo le va a decir eso? Pero es que ella cree como un niño. Ella cree como un niño y así tenemos que ser todos nosotros, en creer en eso. Porque si no creemos, no nos volvemos como niños, Dios no nos hace caso, pero Él nos dice clarito, si no volvéis como niños, dice, no conocerán, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí con esto? Nos quiere decir que todo lo que está escrito aquí en la Biblia tenemos que creer.
Y si no creemos, pues no vamos a tener nada de las promesas que tiene Dios preparadas aquí para nosotros. No vamos a tener. ¿Cómo María disfruta? Entra a la ducha, se baña y sale tranquila. Y cuando sale ya está vestida. Gracias, le dice Espíritu Santo, porque me has ayudado y ya estoy lista para irme a la iglesia. Y así va, y así uno, ya les digo, uno es motivo o es algo, dice, no, esta señora, no, pues así hay que volvernos como niños de creer todo lo que nos dice la Biblia. Y nosotros, si no experimentamos esto, no vamos, dice, a ver el reino de los cielos. Y eso es lo que muchas de las veces a nosotros nos detiene, porque no creemos, porque todo está aquí escrito, todas las promesas de Dios dice que son sí, amén, todo lo va a cumplir, pero si nosotros creemos, porque muchas de las veces nosotros decimos, pues, dice que las señales no siguen a la fe, sino la fe a las señales. Porque nosotros decimos, no, si me da un buen sueldo, doy a la iglesia, si no, no, primero tienes que dar por fe. Amén. Das por fe y verás cómo te viene el resto. ¿Por qué? Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros siempre, toda la humanidad, y todos, les digo así, siempre queremos ver primeramente. Si no vemos, no creemos. ¿Por qué Jesucristo, cuando resucitó, salió de la cruz, no se hizo borrar? Porque Él podía restaurarse totalmente. Los clavos de aquí, las heridas que le quedaron, la cicatriz, ¿por qué? ¿Por qué no se las curó cuando Él ya resucitó? Se las dejó ahí, porque había alguien que no creía. Y ustedes saben quién era, Tomás, que no creía. Entonces Él vino y dijo, no, porque si yo salgo así tal cual, me va a decir, a ver, dame una señal. Y no tenía que mostrarle. Entonces cuando Él resucitó, le dijo, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en el costado y mírame las manos. Entonces, ¿ahí qué le dijo? Porque ves, crees, porque nosotros siempre vamos, nos dirigimos por vista, por ver. Y no es así. La fe es creer en lo que no se ha visto. Entonces funciona, si no, no funciona. Y por eso es lo que decía un pastor, que Jesús les mostraba, tiene las manos aquí, las heridas, porque Él sabía que le iban a decir eso. Y en efecto, nosotros si no vemos, no creemos. Y no tiene que ser así, sino es que tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Voy a conversarles, a contarles algo que dice que un rey, es para que se despierten un poquito, un rey dice que le regalaron un halcón, y este halcón lo puso en un arbolito y estaba ahí y no prosperaba. Entonces este rey no quería comer ni nada. Entonces ni volaba, ni buscaba comida, ni nada. Entonces dice que este rey les dijo, a ver, que alguien venga de estos entrenadores de aves y todo, que alguien venga a hacerlo, a rehabilitarlo al halcón, que se le iba a morir. Entonces todos venían y le daban de comer, comía, medio comía y ahí estaba, pero no se movía de ahí. Y quería el rey que vuele, pues, lo entrenen para que vaya allá, coja la comida, venga y vaya volando, y no hacía eso. ¿Qué pasa? Que nadie pudo hacerlo volar. Entonces que viene un campesino, es que dice, yo voy a intentar, a ver qué pasa. Entonces que viene el campesino, le corta la rama
donde estaba sentado, le corta la rama y el halcón pues cae, y al caer empieza así y descubre que puede volar. Y alzó el vuelo. El rey viene y dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Qué milagro hiciste? No, es que dice, le corté la rama. ¿Y eso hiciste? Sí, porque si no le cortaba la rama seguía ahí. Entonces eso es lo que les quiero decir. Nosotros a veces, muchas de las veces, buscamos la comodidad y estamos cómodos, quietos ahí y no nos movemos y queremos hacer muchas cosas. Y si no nos movemos, no somos productivos. Entonces tenemos que movernos. El ejemplo del halcón, que si no nos quitan de la comodidad, permanecemos ahí. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hemos visto, Señor, lo que tú eres de maravilloso, de que tú conoces, como dice tu palabra, el corazón de cada uno de nosotros. Así como viste el corazón de Zaqueo, sabes tú, Señor, qué corazón tenemos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y sácanos de toda iniquidad que tenemos dentro, Señor. Por favor, Señor, tú eres el único, Señor, que puedes hacerlo. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero tú, Señor, incomódanos, Señor, para salir de nuestra comodidad y buscarte, Señor, a ti, con más ansiedad, con el primer amor, Señor, como te buscamos cuando te conocimos por primera vez, y recibirte con gozo, Señor, pero todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por este lindo día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y que tu palabra haya quedado en un corazón y que haya servido para alguien, Señor, que está, Señor, que está con algo, Señor, que lleva adentro y que está como Zaqueo, Señor, sin saber qué hacer, con una amargura adentro, Señor. Tú sabes que tú recibes a todos tus hijos, Señor. Cuando más pecadores somos, Señor, tú más amor nos tienes, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este lindo día. Te pedimos, Señor, que nos lleves cada uno de nuestras casas sanos y salvos, así como nos has traído. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Bienvenidos, Javier, Juan y Ana. Ok,